Tuvimos finalmente cambio de gabinete, 6 fueron los ministerios que hubo cambio, que en los que se realizó cambio durante la jornada de ayer. Vamos de inmediato a conversar con el nuevo ministro de Salud, Jaime Mañalich. ¿Cómo está, ministro? Buenas tardes. Carola, Gonzalo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, decirle nuevo ministro es en estricto rigor. Ahora es en estricto rigor. En estricto rigor. Ministro, quisiera partir la primera pregunta de esta entrevista respecto a una situación que ha ocurrido hace muy poco rato, que se repite hace una semana. Protestas en el CONPIN, ministro, usuarios que ya desesperados porque les han tramitado las licencias, no se las pagan, han decidido protestar de manera bastante violenta, uno con extintor y hoy un hombre se cortó sus brazos. ¿Qué le parece lo que está ocurriendo? ¿Qué opinión tiene usted del servicio? Bueno, efectivamente, como usted señala, un hombre de aproximadamente 45 años con una enfermedad crónica, no puedo hablar de su diagnóstico, por supuesto, ha tenido un proceso de licencias repetidas, pero muy prolongadas en el tiempo, y durante los últimos 4 meses se le ha negado el pago 4 veces de su remuneración mensual, la sustitución de la remuneración mensual, que es el sentido de la licencia médica o subsidio de incapacidad laboral. Hoy día llegó con los antecedentes que se le pidieron y por lo tanto quedó comprometida para el próximo martes el pago de sus licencias. Sin embargo, como usted menciona, esta persona muy agitada, muy angustiada, llevaba un instrumento en el bolsillo, se hizo algunos cortes superficiales en el antebrazo, producto de ello fue trasladado a la posta central. Afortunadamente, respecto a estos cortes, totalmente fuera de peligro, y entendemos esto, más bien como usted lo señala, Gonzalo, como una manifestación de protesta, de símbolo, otra persona más en la misma oficina de moneda reclamando, ¿no es cierto?, por los trámites asociados a la licencia médica, donde a la pregunta concreta tenemos que hacer una modernización en el servicio muy importante. ¿Está funcionando mal el CONPIN, ministro? ¿Derechamente está funcionando mal? O sea, estamos hablando, a ver, algunos dirán llegar a ese nivel tan extremo de protesta, pero para que una persona decida, ya no es una, son varias, y muchas nos escriben, es porque la gente está cansadísima con algo que es muy esencial, que es muy importante. Es muy importante, es un derecho de los trabajadores, se financia con impuestos generales de toda la nación y por eso, independiente que respondiendo a la pregunta, creo que el CONPIN podría funcionar mucho mejor, sobre todo en una plataforma digital más sólida. Las personas tienen que entender también que tienen que llevar todos sus antecedentes que justifique el derecho a obtener ese beneficio. Y en este contexto en particular, la persona de la que estamos hablando no había entregado todos los antecedentes y por lo tanto aquí no se trata simplemente de extender un cheque a quien lo pida, sino que tiene que ser una justificación muy sólida porque son recursos de todos los chilenos. No quiero hacerle el quite a la esencia de su pregunta y es que efectivamente tenemos que hacer una revolución en la gestión del CONPIN que es posible hacer, modernizarlo, responder en los términos que corresponde a las necesidades de la ciudadanía y entregar los beneficios financieros de subsidio de incapacidad laboral cuando estos realmente corresponden a una necesidad acreditada. Ministro, lo quiero llevar al tema de las vacunas contra la influenza, una situación que se ha estado viviendo en las últimas semanas, se redistribuyeron las que habían, pero de frente, ¿debería la gente y deberían vacunarse todas las personas? Ya no estamos hablando solamente de los grupos de riesgo que han mostrado este empeoramiento o esta situación compleja, sino que de la población, no quiero decir en general, pero sí varios, gente joven que se ha visto enferma. ¿Deberían vacunarse todos? No, yo no, los técnicos y yo mismo me hago eco de eso, no somos partidarios de una vacunación universal contra el virus de la influenza. Las personas que están fuera de los grupos de riesgo tienen riesgo, por supuesto, de tener también una influenza que va a ser un cuadro molesto, con fiebre, pero no les va a significar ningún riesgo vital. La tasa de letalidad de influenza, los 20 fallecidos que llevamos este año, no es diferente a la de otros años de influenza. Sin embargo, también aquí hay una corresponsabilidad. El Ministerio de Salud adquirió
5,5 millones de dosis que son suficientes para el grupo objetivo. 500.000 personas que no están en este grupo objetivo se accedieron a la vacunación gratuita pagada por el Estado. Esto no debería haber ocurrido. Generó un pequeño problema de stock la semana pasada que ya está resuelto. Y en ese contexto, insisto en la corresponsabilidad, este año, en la primera semana de vacunación de campaña de influenza, se vacunaron menos de 100.000 personas. El año pasado, la misma primera semana, se vacunaron 600.000 personas. ¿Por qué? Porque la gente tenía una percepción de riesgo el año pasado, producto de lo que había ocurrido en el hemisferio norte, mucho más severa y concurrió a vacunarse cuando correspondía. Hoy día, incluso, podría ser muy tarde para la vacunación porque el virus circula y generar las defensas para protegerse de una infección por el virus de influenza A, H1N1 o el que fuere, ¿no es cierto?, demora tiempo y por lo tanto estamos enfrentados a un brote en la cual lo fundamental son las medidas habituales de lavarse las manos, de estornudar en el antebrazo, etcétera, de no proteger a los niños de la contaminación intradomiciliaria, a lo que realmente se ha puesto poco énfasis comunicacional, sobre todo considerando que ahora con el frío de la próxima semana va a ser emergencia un virus mucho más peligroso, que es el de la influenza, que es el virus sincicial respiratorio, que afecta a los lactantes y ahí sí, no habiendo vacuna, puede producir una enfermedad gravísima. Ministro, justamente usted menciona dos puntos. Uno, los menores de edad y por otro lado lo que ocurrió en el hemisferio norte. Justamente el Centro de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos recomienda que deberían ser 2 dosis para los menores de entre 6 y 8 años. Y recordemos, más de 6 meses. Aquí en Chile se les está dando una sola, ¿verdad? Aquí en los niños menores de edad, en el grupo que usted dice, se dan 2 dosis. Se dan 2 dosis también. Desgraciadamente, y hago eco haciendo un llamado, poca gente tiene conciencia de que tiene que volver por la segunda dosis. Pero no se les debería decir. Se les dice, se les informa, pero igual se genera una sensación de protección que es incompleta con la primera dosis y tienen que volver para la segunda, y hago un llamado para que así ocurra. Los niños menores que han recibido solo una dosis, que concurran a recibir la dosis segunda, como se les dijo que hicieran en el momento de la primera inoculación. Ministro, llegó hace pocas horas nuevamente al Ministerio de Salud, ha señalado en algunas entrevistas que todos los funcionarios están en evaluación, incluso el subsecretario Luis Castillo, pero le quiero preguntar por algunas medidas que ya se han tomado. Entiendo que sacó al coordinador técnico de abastecimiento de Senabast. ¿Eso es así? ¿Cuáles serían los motivos de esa remoción? Si ha ocurrido, yo no lo he hecho. Y perdón que lo diga con ese nivel de ingenuidad. No tenía información de lo que usted me cuenta. Sí, al menos es un dato que ha publicado el sitio de noticias El Mostrador. Por eso que se lo consulto. Es llamativo porque es una decisión que se habría tomado en pocas horas. No ha pasado por mí esa decisión, insisto, y por lo tanto no conozco sus argumentos, y discúlpeme que le conteste así, pero como usted señala, estoy a pocas horas asumiendo el ministerio. Hemos tenido hartas reuniones con la gente del San José, con representantes de la comunidad, en fin, distintas personas, los subsecretarios, por supuesto, y por lo tanto lo que usted me comenta está fuera de mi conocimiento. Ministro, usted había señalado que no iba a volver a un puesto público de primera línea, ya estaba en la gerencia de la Clínica Las Condes. ¿Por qué cambió de opinión? Yo participé activamente en la generación del programa en salud del segundo gobierno del presidente Piñera. Efectivamente, durante el tiempo de campaña participé, pero sentía que no me correspondía tomar de nuevo una responsabilidad de primer nivel, porque hay gente capacitada, hay que darle tiraje a la chimenea, en fin, 20 razones. Y también, tengo que decirlo, por una razón familiar, personal, que me hacía pensar que no era bueno estar acá. El presidente me ha insistido, llamándome, ¿no es cierto?, a que me haga cargo de esta cartera. Creo que la situación del país, la incertidumbre financiera, la necesidad de acelerar algunas reformas, la necesidad de contribuir al fortalecimiento de la actividad económica del país por la construcción de recintos de salud, hospitales, centros de salud familiar, es muy relevante, y en ese contexto a este nuevo llamado yo no me he podido negar. Muy bien, ministro. Ministro, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros, sobre todo en su primer día. Muy buenas tardes.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.